Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidos todos y vamos a continuar con las presentaciones de este foro que ha resultado bastante interesante. Ahora tenemos a otra egresada de Biología Marina, la doctora Gem Nalini Morsaria Luna. Ella es bióloga marina por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, recibió un doctorado en botánica de la Universidad de Wisconsin-Madison, es originaria de la Ciudad de México, y desde 2008 radica en Seattle, Washington, en los Estados Unidos. Trabaja como investigadora en 2 asociaciones de la sociedad civil. En México, desde el 2004 trabaja para CEDO Intercultural, una organización establecida en Puerto Peñasco, Sonora, que se dedica a la conservación, investigación y educación de ambientes marinos y costeros, principalmente en el norte del Golfo de California. En Seattle, desde el 2018, trabaja para Long Life the Kings, una organización dedicada a la conservación y restauración de poblaciones de salmón en el Pacífico Noroeste. Desde 2009 ha estado adjunta al Northwest Fisheries Center de la NOAA, una oficina del gobierno federal estadounidense que desarrolla investigación sobre acciones de manejo pesquero, protección, restauración y mantenimiento de ecosistemas marinos en el Pacífico Noroeste. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como nivel 1. Actualmente, su área de investigación es el manejo y conservación de los recursos marinos y costeros. Aplica herramientas estadísticas y de modelaje para evaluar la influencia de los impactos antropogénicos y la pesca en las decisiones de planeación y conservación de recursos marinos, incluyendo los efectos del cambio climático. Entonces, le cedo la palabra a la doctora Gem Hola, y Gina. vemos. Hola, Gem. Muchas gracias. Estoy muy contenta de que me hayan invitado. Estoy muy emocionada de regresar, aunque sea virtualmente, a La Paz y de estar con tantos amigos y con tantas caras conocidas. Ah, ¿Puedo empezar a compartir mi pantalla? Sí, por supuesto, Gem. Bienvenida. Pues les voy a platicar un poquito de mi trayectoria, de cómo llegué a donde estoy y de los retos y de las cosas que me han ayudado a lo largo de mi trayectoria. eh, en mi formación como bióloga marina y como científica. Yo nací en la Ciudad de México, literalmente donde está esa flecha roja. Crecí cerca de lo que es ahora el centro de la ciudad, justo enfrente del bosque de Chapultepec. Y por eso, aunque vivía en una zona, pues, urbana, la naturaleza, así como los museos, las bibliotecas, fueron una parte constante de mi niñez. Mis papás vinieron los 2 de familias pobres. Mi mamá nació en la Ciudad de México y estudió enfermería cuando se permitía que los estudiantes de secundaria, era una carrera técnica, y después, trabajó como enfermera para pagarse la carrera de medicina. Mi papá es hindú, él nació en Calcuta, en India, y llegó a México en 1970, para terminar un doctorado en economía latinoamericana, después de haber vivido en Brasil. Y él llevaba ya varios años fuera de India viajando y estudiando. Entonces yo crecí en un ambiente bicultural como parte de la comunidad hindú en México, y al mismo tiempo, pues era también mexicana, ¿no? Entonces tenían la comida, las tradiciones de ambas culturas. También yo asistí desde preescolar hasta secundaria al Colegio Peterson, que es una escuela con un programa educativo bilingüe basado en el modelo estadounidense. Y creo que la formación, o sea, el hecho de que ya era completamente bilingüe y el haber crecido en este ambiente bicultural, pues siempre me ha servido para moverme entre múltiples culturas y múltiples ambientes. En mi niñez siempre tuve un contacto constante con el mar, aunque estaba en la Ciudad de México. Mis papás les gustaba mucho irse de vacaciones, primero a Acapulco y después, cuando Acapulco se volvió muy grande, a Ixtapas y Guatanejo. Íbamos, yo recuerdo, varias veces al año.
Y yo siempre supe que quería estudiar biología. Me atraía la botánica, me atraía la genética, pero más que nada siempre me veía trabajando enfrente de un microscopio. O sea, para mí un científico tenía un microscopio y cuando era chiquita tenía un pequeño microscopio de juguete y me encantaba andar cortando y disectando cosas y sacándome sangre para todo, para verlo en el microscopio. Por el hecho de que estudiar les había dado a mis padres la oportunidad de salir de la pobreza, ellos siempre me inculcaron la importancia de la escuela y de la lectura. Y más bien la pregunta no era si yo iba a obtener un posgrado, sino más bien en qué. O sea, siempre estaba en mi mente la idea de que yo tenía que seguir estudiando. Esta foto es de mi papá. Ahí estamos en Hawái cuando yo tenía como 4 o 5 años. Desafortunadamente, cuando yo estaba en segundo año de secundaria, mi papá se murió de cáncer de páncreas, después de haber estado muy enfermo durante como un año. Y eso fue muy difícil, ¿no? Sobre todo a la edad, pero también desde el punto de vista económico, porque mi mamá se había tenido que pensionar después de un accidente de trabajo. Entonces, como yo les había comentado, había estado en el mismo colegio particular desde preescolar hasta secundaria. Y los dueños, afortunadamente, me dejaron terminar la secundaria sin costo. Y yo no soy una persona muy religiosa y no, no tengo muchas creencias, pero sí creo en lo que en inglés le dicen el serendipity, que a veces te encuentras con cosas sin esperarlas y que el resultado en la vida es lo que tú hagas esas oportunidades. Al terminar la secundaria, el director de la preparatoria, porque la escuela continuaba preparatoria, pero la acababan de abrir, me dijo: "¿Sabes qué? Quedes aquí, no tenemos buen nivel", y dijo, usó la palabra, dijo: "Es que esta es una guardería. Tú escoge la escuela que quieras y nosotros te ayudamos a tramitar la beca UNAM", que en ese entonces las escuelas particulares tenían que ofrecer becas para estar incorporadas a la UNAM. Entonces entré a la preparatoria en la Universidad Femenina de México, donde, pues ya viendo para atrás, tenían muy buen nivel realmente y tenía pues, maestros bastante buenos. Y además fue una experiencia muy interesante el estar solamente con mujeres durante esa etapa, pues muy importante de la formación o del crecimiento, porque no te estabas, las dinámicas del salón eran muy diferentes que si tienes hombres, ¿no? Hice unas relaciones muy estrechas que continúan hasta hoy en día y realmente después de llegar a la universidad y llegar incluso al posgrado me di cuenta de cuál buena había sido la formación. Y yo fui una de las últimas generaciones que salieron como mujeres antes de que la escuela se fusionara con la Universidad del Valle de México. El verano en el que cumplí 16 años, esta es mi abuelita, con la que tenía una relación muy cercana, y junto está mi bisabuelita. Ella se murió cuando tenía yo como 7 años. Pero cuando cumplí 16 años, mi abuelita me llevó de vacaciones en verano a La Paz, donde ya vivía una de mis tías, y visitamos la UABS y aprendí del plan de estudios, y ese fue uno de los factores que me ayudó a decidir que sí quería estudiar biología marina. Mi otra opción habría sido quedarme en la UNAM y estudiar biología, o creo que en ese tiempo tenían un programa de biotecnología médica, algo así, que también me interesaba. Entonces entré a biología marina en 1993, directamente después de salir de la prepa. Fui parte de la generación que salió en 1997. Cuando entramos éramos un grupo grande como de estudiantes y al final del primer semestre solo quedamos la mitad. Am, Como pueden ver aquí, estábamos pues relativamente equilibrados en mujeres, hombres. Puedo decir que no me costó trabajo estar lejos de mi casa, tal vez porque también primero llegué con familia, ni adaptarme a un lugar diferente. O sea, me gusta mucho La Paz. Lo que sí es que me enfrenté muy rápidamente a las diferentes expectativas de lo que se considera el comportamiento adecuado para una mujer. Mi tía tenía ideas diferentes en respecto a mi educación. Ella esperaba que yo terminara mi clase, no me acuerdo si salíamos a las 2 a las 3 y que me regresara a casa a comer y que ya no saliera, ¿no? Pero yo, la verdad, yo sentía que yo había ido a La Paz a estudiar, ¿no? Y yo quería invertir toda mi energía en la escuela y en estudiar. Empezando en primer semestre, empecé a estar como voluntaria en el herbario ficológico
Y también estaba en el equipo de natación. Me acuerdo que practicábamos en el GUM, eran las noches, como a las 9 de la noche. Salíamos ya a las 10. Entonces, realmente, pues yo nunca estaba en la casa, salía, estaba todo el día. O sea, me iba de la escuela a la biblioteca. Me acuerdo que acá había un centro de cómputo, yo creo que de los primeros centros de cómputo que había en la universidad, y luego me iba a natación, nunca estaba. Entonces, después del primer año, pues mi tía me pidió que me fuera de la casa. Eh, y pues en ese momento yo dije, pues está bien, porque, o sea, lo que ellos quieren es diferente a lo que yo quiero. Eh, Como decía, a partir del primer año empecé a trabajar en el herbario y pues realmente fue una experiencia muy bonita. En ese entonces los estudiantes no hacían estancias, ¿no? Como ahora, entonces fue pues mi estancia. Y tuve la oportunidad de trabajar al lado y de mujeres científicas, em, de personalidades muy fuertes y muy capaces y que hasta hoy en día pues seguimos siendo amigas, ¿no? Como eh, Rocío Rivera, que participó el lunes en este mismo foro, Mónica Rivera, Alicia Paul Chávez. Éramos casi todas mujeres en el herbario y pues todas estábamos trabajando en campo, haciendo el trabajo de laboratorio. Entonces fue una experiencia muy, muy buena en cuestión de investigación. Pues después de que dejé de vivir con Dieres, pues no tenía muchos recursos económicos, pero pues me las fui arreglando, tenía una beca alimenticia de la universidad, mi abuelita me mandó dinero durante toda la carrera. En 1996 entré como ayudante académico en la materia de química orgánica. En ese tiempo la maestra del curso era Coralia Morales y pues ella se volvió una amiga y es una de las personas que me apoyó durante toda la carrera. En la carrera traté de aprovechar todas las oportunidades que se venían, ¿no? Fui al verano de la investigación en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología con el laboratorio del doctor Luis Soto. Y en ese entonces todavía estaba la School for Field Studies en Puerto San Carlos, lo que llamaban el Centro de Estudios de Humedales, y también se ofrecía una estancia. Entonces también me fui allá para Puerto San Carlos un verano a trabajar. Bueno, a ser parte del curso. Mientras fui voluntaria en el herbario ficológico, tuve la suerte de trabajar con el doctor David Alfaro Siqueiros Beltrones, quien está ahora en CICIMAR y se especializa en ecología de microalgas. En el último año de la carrera empecé a trabajar con él como asistente en un proyecto con Navio, con la idea de que se convirtiera en mi proyecto de tesis. Con eso cumplía mi sueño de estar trabajando en el microscopio, con lo que les decía que para mí siempre un científico tenía que estar haciendo trabajo en el microscopio. Excepto que no tomé en cuenta que soy muy, muy, muy miope. Uso lentes desde que tenía 7 años y uso lentes de contacto desde que tenía 12 y sin ellos no veo nada, absolutamente nada. Y pronto me di cuenta que mis ojos no podían aguantar horas viendo al microscopio. Eh, entonces, después de, o sea, estarle dando vueltas y tratar y decidir que la microscopía no era para mí, pues no pude completar la tesis. Se terminó lo que habíamos hecho del proyecto, sacamos una nota corta entre David y yo, y en ese año la universidad cambió el reglamento donde se permitía la titulación por promedio, y yo decidí que me iba a titular nada más por promedio. Entonces, como había tenido el promedio más alto de la generación, fue directo. Después de titularme, regresé a Puerto San Carlos a trabajar unos meses también en el Centro de Estudio de Humedales de la School for Field Studies. Como ya había hecho ahí la estancia, me invitaron a que regresara y trabajara. Y ahí tuve mi primera oportunidad de observar las marismas, los humedales con plantas halófitas. Anteriormente, ahí al centro había ido una investigadora que en ese entonces trabajaba en la Universidad de San Diego, que se especializaba en marismas. Y empecé a preguntar más y averiguar más sobre su trayectoria y comencé a explorar la idea de irme con ella al posgrado. Regresé a La Paz después de unos meses y me gané la ayudantía de tiempo completo para botánica marina de macroalgas. Y empecé el proceso de solicitud a entrada al posgrado. Solicité la beca CONACYT para estudios al extranjero
Entonces solamente estuve un año como ayudante académico porque sí me aceptaron en el posgrado. En 1999 me fui a trabajar con la doctora Joyce Sedler. Ella fue mi asesora en el doctorado y ella acababa de tomar una cátedra en la Universidad en Wisconsin-Madison. O sea, cuando yo la empecé a contactar, ella todavía estaba en San Diego y estaba ya por mudarse a Wisconsin. Y tuve que buscar Madison en el mapa porque no tenía ni idea ni dónde estaba. Y para los que no saben, está como a 2 horas de Chicago. El programa era en botánica y se podía hacer lo que se llamaba una especialidad en ciencias del mar y en limnología. En un departamento aparte había un laboratorio de limnología y en ese entonces sí hacían muchas ciencias del mar. Hoy ya nada más se dedican a lagos y ríos. Joy era una investigadora muy respetada en su campo. Ahora ya se retiró, ya es profesora emérita y era muy, muy buena científica, tenía una personalidad muy fuerte, no dejaba que nadie pues se la llevara o no la tratara bien o no tratara bien a sus estudiantes. Y en su laboratorio casi todas éramos mujeres, por lo mismo de que su reputación la precedía, ¿no? Y las mujeres, otras mujeres científicas la buscaban como mentora. Fue una época muy buena. El laboratorio tenía proyectos muy interesantes. La Universidad de Wisconsin es una de las que más otorga doctorados en Estados Unidos, es una universidad muy grande y ya había muchos mexicanos. Eh, Incluso en el laboratorio donde yo llegué ya había un estudiante mexicano, el doctor Roberto Lindex Cisneros, que ahora está en el Centro de Investigación de Ecosistemas en la UNAM en Morelia. Y él y su esposa en ese tiempo me apoyaron muchísimo, ¿no? Entonces no se me hizo difícil adaptarme o acostumbrarme a vivir en un lugar nuevo, porque porque ellos me apoyaron, ellos ya estaban ahí, además de que había otra comunidad en otros departamentos, había muchos mexicanos, eh, e incluso también mantenemos esas amistades hoy en día, ¿no? Aquí les pongo los tacos para que no se me olvidara mencionar que yo siempre donde llego, inmediatamente busco a los otros mexicanos. Y creo que eso me haya servido a adaptarme y a acostumbrarme a donde sea que estoy, ¿no? Inmediatamente veo dónde están las tiendas mexicanas, dónde está la comida, y eso sobre todo me ha ayudado a adaptarme a vivir en los Estados Unidos. Yo llegué a Madison con la beca, con la cita al extranjero, como mencioné, y algo interesante que me pasó cuando fui a solicitar la beca, en ese entonces uno tenía que ir a la Ciudad de México a hacer la entrevista personal con el panel. Que me acuerdo que entrábamos, era un salón y había como 4 o 5 personas y tenían una carpeta con tu currículum y te hacían preguntas. Y la primera cosa que me preguntó una mujer científica que estaba como en el panel, me dijo, oye, ¿tus papás te van a dejar ir? Porque tú como mujer, ¿cómo te vas a ir a otro país? Y yo le dije, no, pues sabe que yo me fui a estudiar a la universidad y pues no hay problema, mis papás no tienen problema con esto. Pero eso sí me llamó la atención, que fue lo primero que me preguntaron. Pero pues sí me dieron la beca. En la Universidad de Wisconsin, mi tesis doctoral se enfocó en ecología comunitaria de plantas de marismas. Aquí me gusta, estaba ayer reflexionando sobre las diferentes cosas en las que he trabajado. Y en cierta manera mi trayectoria refleja eh, mucho del desarrollo que se ha dado en las ciencias marinas, ¿no? Empecé con taxonomía, descripción, o sea, una eh, ciencia puramente descriptiva. Y ya en el doctorado empecé a hacer ecología comunitaria. Trabajé con plantas de marisma, incluyendo interacciones inter y interespecíficas. Trabajé en Bahía San Quintín, en Baja California, y en el estuario del río Tijuana. El río entra a México, pero el estuario está del lado norteamericano, pegado a la frontera. Hice trabajo de campo, hice experimentos de invernadero y trabajé con un proyecto de restauración muy grande, que es el que se ve en esa foto, donde excavaron una zona que se había rellenado con sedimentos y la excavaron y trataron de volver a rehacer el humedal. Financié mi investigación con una beca del Programa Nacional de Reservas Estuarinas, principalmente para los gastos de investigación, pues porque ya tenía la beca CONACYT.
Varios de los estudiantes que estaban en mis clases en el programa de Limnología y Ciencias del Mar, donde yo estaba haciendo mi especialidad y que tomaba clases con ellos estaban en un programa para estudiantes de posgrado que se enfocaba en procesos socioecológicos. Y pues como yo los conocía, empecé a averiguar del programa y logré que me dejaran entrar, porque como yo ya tenía beca, pues no les costaba nada extra el aceptarme. Y este programa fue muy bueno porque me dio una visión holística de, de la interacción entre humanos y naturaleza y me permitió desarrollar investigación y publicar en cosas totalmente fuera de lo que yo estaba haciendo en el doctorado. Tuvimos dos proyectos, uno se enfocó, el título que está aquí en la diapositiva, nos enfocamos en entender la aplicación de una serie de herramientas que se llaman de bioretención para captar el agua, o sea, para que el agua no se vaya nada más, se arrastre y se vaya hasta el drenaje, sino que se absorba. Y también trabajé con conservación de humedales, con estrategias de manejo ahí en Wisconsin. También al final de la carrera trabajé como ayudante académico en la materia de ecología, genética y evolución, pues porque también quería tener experiencia dando clases. Y otra cosa que sí traté mucho durante el doctorado es que, bueno, y también en la carrera, ¿no? Me trataba de inscribir en todos los cursos que encontraba, metí a todos los congresos que podía ir. Por ejemplo, me fui a, a los Países Bajos, fui a Quebec, regresé aquí a México y pues muchos de los congresos, en ese entonces, si tú trabajabas, eh, X cantidad de horas, te daban descuento para la cuota de registro o no te cobraban. Entonces, así eh, me iba inscribiendo y estuve metiendo resúmenes para poder viajar y para poder, pues, conocer diferentes lugares y diferentes personas. En el último año del doctorado, algo que sí experimenté es lo que le dicen el síndrome del impostor, donde sientes que realmente no eres tan bueno como las personas eh, te ven, ¿no? Y que realmente no eres capaz de hacer las cosas. Y a mí sí me pegó muy duro, como 6 meses estuve prácticamente paralizada. O sea, no podía hacer nada de mi investigación de doctorado. Sentía que no podía avanzar, sentía que no podía, desarrollar los manuscritos o los capítulos, que no podía hacer los análisis. Y, o sea, yo me acuerdo que llegaba al edificio donde tenía mi oficina y me encerraba en la oficina y no podía hacer nada, no avanzaba. O sea, realmente, sentía que era incapaz, ¿no? Que no estaba ahí porque realmente pudiera hacer el trabajo. Fue una etapa muy difícil. Creo que parte de mi frustración, o de lo que empezó a generar eso, fue que en en ese entonces en la universidad tenían en el departamento de estadística tenían asesores en estadística. Se supone que tú cuando estabas desarrollando eh, tu trabajo de doctorado, tenías que ir con un asesor y el asesor te decía qué era lo que tenías que hacer, en cuanto a tu análisis y tenías que estar haciendo lo que él te dijera. Y al final, bueno, cada semana tenías que estar checando con él y desarrollando. Pero no sé, yo soy muy, pues, la palabra es autodidacta, pero me gusta aprender a hacer las cosas por mí misma y me gusta hacer las cosas por mí misma. Y entonces tener a alguien que me estuviera haciendo o que me dijera qué era lo que tenía que estar haciendo para los análisis, me costaba mucho trabajo. Entonces, una de las cosas que hice es que dejé de ir a las asesorías y otro amigo que también estaba en el posgrado me enseñó a usar el sistema estadístico R, que en ese entonces ni siquiera que era R, era S, hace tanto tiempo. Pero entonces como que también me sirvió para sentir que yo era dueña de mi trabajo y que yo podía hacerlo. Y empecé y logré salir, logré terminar el trabajo. Eso fue un año, salí un año más, me tardé 6 años en hacer el doctorado.
En ese entonces CONACYT sí daba por lo menos 6 meses de extensión. Entonces, pues, relativamente salía buen tiempo, pero me tomó varios años el entender qué me había pasado en ese entonces y por qué me había costado tanto trabajo sacar la última etapa. En 2004 tomé un trabajo con CEDAR, que es una organización sin fines de lucro en el norte del Golfo de California. Terminando el doctorado me titulé en diciembre, y en enero me cambié a Puerto Peñasco, en Sonora. En CEDO desarrollé el programa de ecología de humedales, para caracterizar los esteros hipersalinos del norte del Golfo, como físico-química, comunidades de plantas, peces, invertebrados, cadenas tróficas. El trabajo, estuve ahí en CEDO, viviendo en Puerto Peñasco, en campo, 3 años. Me permitió ver muy bien la interacción entre actividades humanas y medio ambiente. Entonces, para el doctorado, pues fue solamente plantas y ecología comunitaria. Y aquí ya me empecé a enfocar a nivel, pues, de todo el ecosistema de humedal, pero también empezar a pensar eh, cómo era la interacción, sobre todo de la pesca, que es una actividad tan importante en el Golfo de California y tiene tantos impactos, interacciones con el medio ambiente y cómo se relacionaba con los humedales. Aquí llegué a trabajar con la que era entonces directora de PSEDO, Peggy Boyer, que también es otra de las personas que ha influido mucho en mi carrera y pues que sigue siendo mi amiga hoy en día y que influyó mucho en mi desarrollo profesional. Cuando estaba en Wisconsin, uno de mis compañeros de clase, empezamos a salir y pues nos casamos en 2006. Entonces él también es biólogo marino. Ahí nos casamos en la playa en Puerto Peñasco y la otra foto es en Cairn, Australia, en nuestra luna de miel. Entonces siempre ha sido un factor muy importante en mi desarrollo, pues tener a alguien que entiende exactamente lo que estoy haciendo, ¿no? No solamente mi esposo, sino mi colega. Hacemos, ahora hacemos cosas muy parecidas, pero en ese entonces hacíamos cosas completamente diferentes. Pero pues nos entendíamos muy, muy bien. Eh, Alrededor de 2007, me acuerdo porque fue el día después de mi cumpleaños, en mayo. Después de una salida de campo me empecé a sentir muy, muy mal y estuve enferma un par de semanas, estuve muy mal. Pues, no hay muchos especialistas en Puerto Peñasco, ¿no? Pero fui con los que estaban ahí, me empezaron a tratar, empecé a hacer cita porque durante el tiempo que yo estuve en Peñasco, tenía un arreglo con CEDO en que me dejaban venirme a trabajar a distancia a Seattle. Entonces yo venía, estaba un mes en Seattle y luego me regresaba 1 mes y medio, 2 meses. Estaba en Puerto Peñasco y mi esposo bueno, en ese entonces era mi novio, hacía lo mismo. Él viajaba mucho a Puerto Peñasco y se estaba conmigo o luego, y así estábamos. Pero pues también estuvimos así pues casi 3 años y también era bastante cansado. Entonces yo sabía que en algún momento me iba a tener que venir o a México, él se iba a tener que venir a México o nos íbamos a tener que establecer en Estados Unidos y evaluamos el tratar de regresarnos a México. En ese entonces, CONACYT había suspendido las cátedras de repatriación, entonces no había una manera muy fácil para entrar. Eh, Mi esposo él habla bien español, pero lo que dice es que habla español como para uso general, no habla el español científico que se necesita. Entonces, que él hubiera tenido que aprender más español. Bueno, pero entonces regresando a la historia, eh, estaba muy enferma y dije, bueno, voy a hacer cita, me voy a regresar a Seattle para que allá me traten. Después de unos meses de análisis, lo que encontraron es que tengo una enfermedad en los riñones, una enfermedad autoinmune. Eh, Afortunadamente está estable, pero lo que sí me di cuenta es que yo ya no podía estar en campo. O sea, mi sistema no, sobre todo el calor que hay en el Golfo de California, en Sonora, que son las condiciones tan extremas y el calor,
que yo ya no podía hacer trabajo de campo, yo ya no podía estar allá. Eh, entonces me mudé permanentemente a Seattle en 2008, dejé mi puesto con Cedo. Ese mismo año me embaracé de mi primera hija y en ese momento pues no estaba muy segura de lo que iba a hacer después de que naciera. Am, pero como les había comentado, pues mi esposo también era biólogo y él había estado trabajando en modelación ecosistémica desde el posgrado. Y él había desarrollado un modelo ecosistémico para la corriente de California, utilizando una infraestructura que se llama Atlantis. Y en colaboración con CEDO, él también estaba liderando el desarrollo de un modelo Atlantis para el norte del Golfo de California. La fundación Packard, que en ese entonces estaba haciendo mucho trabajo sobre manejo ecosistémico en el Golfo de California, se acercó y le dijo: oye, tú ya desarrollaste este modelo en California, ¿conoces a alguien en México? ¿Crees que tengas las conexiones para poder hacer este trabajo? Y él dijo: sí, no, pues mi esposa trabaja en México. Entonces él había estado desarrollando ese modelo, yo no tenía nada que ver con el proyecto. Eh, obviamente, pues estaban ahí, sabía que estaban haciéndolo, pero realmente yo no había participado en nada. El que estaba a cargo era un estudiante bueno, un postdoctorado, el doctor Cameron Ainsworth, que está aquí, que está ahora en la Universidad del Sur de Florida. Y me dijo: oye, pues sabes qué, ya terminaron el modelo, lo que necesitamos es probar escenarios de manejo. Pero Cameron es canadiense y no habla una palabra de español. Dice: necesitamos a alguien que le ayude para que le pueda leer, o sea, ayudarle a leer y a revisar toda la legislación pesquera en México para ayudar a informar la parte de pesquerías del modelo y para empezar a desarrollar escenarios de manejo. ¿Por qué no le preguntas y a ver si pueden llegar a un acuerdo, no? Y entonces dije: bueno, está bien, se me hace una buena idea. Y más que porque pues yo no tenía en ese momento ninguna idea de qué era lo que iba a hacer después, pero me servía aplicar mi experiencia trabajando en México y todas las conexiones que tenía en la zona. Entonces empecé a trabajar con Cameron en 2009, tenía una niña recién nacida y la verdad es que él y el laboratorio en NOAA me permitieron muchísima flexibilidad, ¿no? A veces iba a trabajar a la oficina, casi siempre estaba en la casa, trabajaba, so- bueno, con mis dos hijas trabajaba y literalmente las tenía aquí en una almohada en las piernas, enfrente a la computadora, mientras estaban casi todo el tiempo dormidas cuando eran chiquititas. Y después las tenía a un lado jugando y con las dos, después tenía alguien que las cuidara los primeros 6 meses. Ninguna de las dos fue a la escuela hasta después o a la guardería después de que tenían un año, año y medio. Todo el tiempo trabajé con ellas. Algo que creo que me ayudó mucho a superar ese síndrome del impostor fue trabajar con Cameron, y después también con la investigadora australiana que desarrolló Atlantis, Beth Fulton, sobre todo porque ellos son dos personas que para empezar, no tienen ego. Ellos no tienen algo que les guste más que compartir sus herramientas, compartir su experiencia, compartir la ciencia y entrenar a personas para hacerlo. Cuando yo llegué, yo le dije a Cameron: oye, mira, yo tengo esta experiencia en México, soy mexicana, eh, he trabajado en el Golfo de California, te puedo ayudar a generar los escenarios. Y él me dijo: oye, ¿y por qué no corres tú el modelo y haces los escenarios y escribes unos artículos? Ay, le dije: pues es que nunca he trabajado en modelación ecosistémica, nunca he hecho nada de esto. Y me dijo: aprendes, yo te enseño. Y sí, eso fue lo que hizo. Me enseñó. Me enseñó a manejar el modelo, a correr escenarios. Eh, al final produjimos, creo que 4 artículos del proyecto. Este que está aquí se enfoca en las acciones de conservación de vaquita. En ese entonces, cuando publicamos el artículo ya hace 10 años, 11 años, y dijimos que si no se eliminaban las redes, la vaquita se iba a extinguir para alrededor del 2020. Ah, entonces fue muy, muy bueno poder trabajar con ellos. Atlantis es un modelo ecosistémico, lo que le dicen completo, en el que sentido que
simula los procesos biofísicos, las cadenas trófica, las pesquerías, las acciones de manejo, por ejemplo, áreas marinas protegidas, todo lo simula el modelo. Entonces es muy bueno porque te permite probar diferentes tipos de escenarios. Al mismo tiempo en que estaba haciendo esto, en- también creo que fue alrededor de 2009, regresé a trabajar con CEDO. Surgió la oportunidad de empezar a trabajar en proyectos de cambio climático con la Reserva de Alto Golfo. Y yo dije, no, yo puedo hacer las cosas siempre y cuando yo no tenga que salir al campo, ¿no? Porque además de mi salud, que no me lo permitía tan fácilmente, pues ya tenía una niña pequeña y pues también salir era difícil. Em, entonces surgió ese proyecto, luego surgió el proyecto de llevar a cabo los estudios de justificativos para la designación de 2 sitios Ramsar. Entonces también llevé a cabo esos. Los sitios Ramsar en Bahía Dair y en Bahía San Jorge, en el norte del Golfo. Am, alrededor de esos proyectos empezaron a salir en el 2012 y fue cuando me empecé a centrar más en cambio climático y empecé a desarrollar más eh, diferentes herramientas estadísticas para la conservación, para entender procesos ecosistémicos, procesos comunitarios. Entonces, aquí es en la etapa en que salí de irme a enfoques taxonómicos, descriptivos, después comunitarios, después empezar a pensar más los sistemas de manera integral, hasta ya irme a ecología ecosistémica y cambio climático. Algo con lo que empecé a experimentar, que es esta foto, no me acuerdo cuándo fue el primero, pero yo creo que por 2015, por ahí, empecé a solicitar financiamiento de Microsoft. Microsoft tiene un programa de inteligencia artificial enfocado a la conservación y el manejo de ecosistemas que se llama AI for Earth. Y ellos dan fondos en especie para recursos en la nube, o sea, máquinas virtuales, almacenamiento, diferentes tipos de procesamiento. Y entonces empecé a experimentar qué se podía hacer con esas herramientas, tanto en el sentido de Atlantis, en este modelo ecosistémico, que es muy difícil no muy difícil, pero se requieren muchos recursos de cómputo para poder correr. Entonces empecé a aprender a manejar estos recursos, a experimentar qué se podía hacer diferentes modelos, diferentes simulaciones. Y desde entonces he estado trabajando pues con ellos en diferentes proyectos. Aquí pues tengo que mencionar que pues yo trabajo muy de cerca con la doctora Cruz, con su maestra, y pues ella ha estado participando también en estos proyectos, ¿no? Este es el que está aquí, el artículo de Ocean and Coastal Management, es un artículo que sacamos este mes y es el resultado de 5 años de trabajo en CEDO, y una de las partes con la que nosotros trabajamos fue el desarrollo de herramientas espaciales para manejo pesquero, refugios marinos, áreas marinas protegidas, utilizando planeación espacial marina. Ah, entonces me he expandido en esa área, en modelaje, en estadística, en generación de modelos. Y te empecé a trabajar todavía más con Atlantis, no solamente generar escenarios, sino ya empezar a, pues, a crear modelo. En 2018 se me presentó otra oportunidad. Había un proyecto en el mismo laboratorio de la NOAA, a donde estoy adjunta, que estaba desarrollando un modelo Atlantis para la bahía de Puget Sound, que es un fiordo, es la bahía frente a la que está Seattle. Entonces, el que estaba desarrollando el modelo era un postdoctorado francés, y le ofrecieron un trabajo de tiempo completo en Francia y se fue.
y llevaba apenas 1 año y medio en el proyecto. Entonces coincidió con que mucho del financiamiento que yo había tenido el financiamiento del Golfo de California se había terminado, de Atlantis. Había estado trabajando con CEDO, también llegaba a un punto en que no había mucho financiamiento y se abrió esa oportunidad de que estaba el proyecto. Entonces me dijeron, oye, pues lo quieres tomar para que tú desarrolles ahora sí un modelo completo. Y yo dije, pues nunca he desarrollado un modelo completo, pero pues llevo varios años trabajando con Atlantis y me aventé. Ese modelo lo acabamos de terminar. Eh, Precisamente ahorita estoy tratando ya nada más de terminar pues, todos estos modelos se publican en una memoria técnica porque son tan grandes. La memoria técnica tiene 250 hojas. Eh, Vamos a sacar un artículo que también está en la etapa final sobre eh, cuáles son los factores que han causado la alta mortalidad de salmón juvenil en la zona. Y ahorita, en lo que estoy trabajando aquí en Seattle es en un nuevo proyecto que nos dieron el financiamiento apenas en febrero, para determinar cuáles son los efectos ecosistémicos de las acciones de recuperación de la población de orca local, que son esa foto que se ven ahí, muestra cómo las orcas están muy flacas, se están muriendo de hambre, tienen muchos problemas, hay demasiado ruido, hay demasiada contaminación. Seguramente escucharon, estuvo mucho tiempo en las noticias, el año pasado una de las orcas tuvo un bebé y arrastró a su bebé muerto durante 15 días, porque se había muerto un poquito después de nacer. Entonces, las orcas tienen muchos problemas y vamos a utilizar el modelo Atlantis que acabo de desarrollar para ver cuáles son los efectos, no en las orcas, sino en todo el ecosistema de esas acciones, de una serie de acciones de conservación que se tienen para orcas, como matar lobos marinos o aumentar la población de salmones utilizando criaderos, cosas así. En México sigo trabajando con cambio climático. He continuado mi colaboración con el doctor Cameron Ainsworth. Él ahora está en la Universidad del Sur de Florida y él empezó a desarrollar modelos también Atlantis para el Golfo de México. Y yo he estado trabajando con él en varios proyectos y ahorita estamos terminando un trabajo para ver cuál es el efecto de las poblaciones mesopelágicas de peces en la transferencia de hidrocarburos después de un derrame de petróleo y cómo afecta a la red trófica y cuáles son los efectos económicos. En 2012 nació mi otra hija. Estas son mis dos hijas. Esto fue en julio, nos tomamos unas vacaciones a distancia de todo el mundo en la mitad de las montañas. Entonces, pues también muchos de los retos como científica ha sido pues tener dos niñas y de cierta manera no necesariamente fue lo que lo propició, pero mi cambio hacia la modelación, hacia eh, análisis de efectos ecosistémicos, el cambio climático, pues en muchas maneras es algo que es muchísimo más compatible que estar saliendo al campo, ¿no? Con cuidar a mis hijas. También tengo la suerte de que pues mi esposo trabaja en lo mismo, tenemos proyectos juntos y que pues él es no solo un igual científico, sino también un igual en el resto de nuestras vidas, ¿no? O más bien él diría que ahorita me acaban de hacer cirugía en la mano y me estoy recuperando, entonces pues él hace todo en la casa. Sobre todo que me estuve recuperando en julio, agosto, prácticamente no tenía movilidad en mi mano derecha. Él ha estado haciendo todo de la casa, cuidando a las niñas, cocinando, limpiando. Él hace siempre de todo. Entonces, la verdad es que desde ese punto de vista no me puedo quejar y no sé si es yo creo que mucho es la cultura, que él no es mexicano, pero pues también porque su mamá lo crió así, ¿no? Pues él está acostumbrado a hacer, siempre está acostumbrado a hacer todas sus cosas. Ah, pues creo que eso es todo lo que tengo en cuanto a cómo he llegado aquí y los retos que he pasado.
y cómo veo cómo ha sido la evolución de ciencias marinas. Como decía, creo que en muchas maneras ha reflejado mi propia trayectoria científica. Y creo que en cuanto a recomendaciones que les tendría a los estudiantes, a las nuevas generaciones, es, pues primero, que aprovechen las oportunidades, ¿sí? Si realmente se quieren dedicar a la investigación, si realmente se quieren dedicar a la biología marina, hagan todo lo posible. O sea, tomen los cursos que haya. Ahorita pues es mucho más fácil, ¿no? Porque todo está virtual. No tienes que preocuparte de cómo voy a pagar por llegar a un lugar o cómo voy a pagar para ir a un congreso. Entonces, vean todas las pláticas que puedan, interactúen con tantos científicos establecidos como puedan, asistan, échenle ganas a la escuela, ¿no? La verdad es que ya que entren, las calificaciones son importantes si van a hacer el posgrado, ya que entren al posgrado. Después de eso nadie les va a pedir las calificaciones, ¿no? Pero pues sí son importantes en ese momento. Entonces, que si realmente se quieren dedicar a eso, pues tomen una decisión formal y dedíquense. Y yo sé que a veces, pues hay condiciones fuera de nuestro control, ¿no? Pero eh, creo que si le echas ganas, puedes encontrar una manera, un camino. Ah, pues muchas gracias, Gina. Estoy lista para preguntas. Muy bien, gracias, Gem. La verdad, muy interesante todo lo que estás haciendo, la verdad. Había alguien que había levantado la mano, pero creo que ya la bajó. Era Jessica. Híjole. Jessica. No recuerdo su apellido. Pero bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Ya no está Jessica. Bueno. Veo que alguien más tiene la mano levantada. Manuel Bautista, adelante. ¿Me escuchan? Sí, Manuel. Este, bueno, estuvo interesante sus credenciales. Me pareció que contó que usted conoció al doctor Luis Soto del Instituto de Ciencias Marinas del Mar, ¿no? Luis Soto, ¿no? Sí, ahí hice la estancia del verano de la investigación científica. ¿Y en qué trabajó con él? Yo tuve la fortuna de conocerlo también en una estancia y pues es un señor pues muy chido, muy elocuente y no sé, se me hizo padre pues que usted también lo conociera. Sí, la verdad es que en ese verano que nosotros, que hicimos el verano de la investigación, habíamos varios en su laboratorio. Y la verdad es que, pues yo entiendo, ¿no? Él era una persona súper ocupada, estaba llevando varios proyectos. La verdad es que nos pusieron a separar muestras. No teníamos proyecto definido. Y yo, la verdad, me aburrí y huí. En ese entonces, se me fue su nombre. Gaby, el que es ahora director del laboratorio de quinodermos de la UNAM. Francisco Solís. Sí, Francisco Solís acababa de entrar, acababan de empezar a trabajar y estaba, me acuerdo, su laboratorio en el último piso del instituto. Y es una persona lindísima y nos recibió ahora sí los que empezamos a huir porque no teníamos otra cosa que hacer. Terminamos todos allá arriba y entonces me la pasé el verano trabajando en el laboratorio de quinodermos realmente. Órale, qué chido. Te manda saludos Mónica Rivera y dice un saludo, Gem. Felicidades por tu trayectoria, un buen ejemplo para los y las jóvenes. Gracias, Mónica. Muchos saludos. Sí. ¿Alguien más, muchachos? ¿O de las otras, del Facebook? ¿Hay alguien más? Hay alguien que tiene su mano ahí, Gina. Ya vi.
Adelante, Marianela. Marianela. Sí, ¿ya me escuchan? Ya. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por su plática, muchas felicidades por todos sus logros. A mí me gustaría preguntarle que lo que nos platicó que cuando le dio el síndrome del impostor, en ese momento, o sea, en algún momento usted sintió, o sea, se sintió como incapaz de lograr las cosas y por lo mismo se planteó la idea de como que cambiar de rumbo, así de no, tal vez no nací para esto, mejor intento por otro lado. Pues la verdad es que estaba tan paralizada que yo creo que ni siquiera la idea se me pasaba por la mente. O sea, era de que, o sea, todos los días iba al laboratorio, sabía que tenía que analizar mis datos, sabía que tenía que escribir la tesis, pero no podía. Entonces me encerraba en la oficina y me quedaba ahí, o sea, literalmente paralizada, leyendo internet, o sea, todo menos haciendo lo del doctorado. Pero tampoco nunca me pasó por la mente, voy a dejarlo o me voy a ir. O sea, eh, simplemente no podía. Ok, gracias. No vi quién te da las gracias por compartir tu experiencia. No vi el nombre, creo que decía Roxana, pero no estoy segura. Sí, Roxana. Y Marco Medina, desde Facebook del departamento, dice que también fue ayudante de Coralia. Mónica Rivera comenta, cuando te ocurre esto, el síndrome del impostor, en el momento no te das cuenta que lo estás viviendo. Sí, no, me tomó años después. Primero pensé que estaba deprimida. Dije, pues es que sufrí depresión. O sea, ¿qué me pasó? Y con el tiempo, o sea, incluso en ese tiempo yo creo que ni siquiera habíamos inventado el término del síndrome El del término, impostor. así es. Y tiempo después me empecé a dar cuenta, pues, qué había sido, ¿no? Sí, yo creo que varios analizando eso, te das cuenta que te pasó o te está pasando. Bueno, ahora que ya lo han comentado más, yo creo que ya se dan cuenta. Daniel Galindo Espinosa te manda saludos, dice un abrazote, eres súper. Gracias, Daniel. Muchos saludos. Y Marco Antonio también te manda un gran saludo. Gracias, Marcos. A ver, creo que hay otra pregunta por acá. Bueno, un espectador anónimo comenta, primero, felicidades por la terminación de su modelo y segundo, muchas gracias por compartir su vulnerabilidad. En muchos casos, como dijo, los científicos suelen ser egocéntricos y esas dudas de si somos buenos todos las tenemos y el hecho que alguien con trayectoria dice también, me sentí así, nos sentimos identificados. Gracias. Sí. Bueno. Creo que aquí ya no hay, así hay alguien más. Peggy te comenta, GEM es un ejemplo para todos en su GEM es un ejemplo para todos en su persistencia, su aplicación y su inteligencia. Felicidades y ha sido un placer trabajar juntos. Oh, gracias, Peggy. Ernesto Vázquez te manda saludos. Brittany te pregunta, ¿viste alguna publicación o algo que haya denotado en ti el síndrome del impostor que te haya hecho sentir así? Creo que no fue una publicación, pero algo que sí me enfrenté en Wisconsin es que había muchos estudiantes que eran, bueno, y son increíblemente buenos. O sea, gente súper capaz, súper inteligente, que estaba haciendo trabajo, o sea, como estudiante de doctorado, trabajo increíble, ¿no? Yo creo que parte de eso fue, sobre todo, no específicamente otras mujeres. Sí, pero digamos que en ningún momento
en esos momentos, pues obviamente ya en la reflexión es cuando caes en cuenta que esto es lo que ocurre, ¿no? Pero en esos momentos hubo algo que te hubiera hecho sentir así por actitudes de ellos, o más bien todo estaba o pudo haber estado en tu cabeza. Creo que todo estaba en mi cabeza. Sí, bueno, de ellos no tuviste ninguna actitud, digamos que desagradable, no sé, no sé, yo sé mejor que tú, o incluso No. porque eres mexicana, eres Mm, capaz o No, algo así. no, la verdad es que de ese tipo de discriminación nunca enfrenté. Y sí, creo que parte porque hay, como mencionaba ya en la universidad, hay muchísimos estudiantes internacionales y hay muchos mexicanos. La universidad tiene un programa de muchos años de colaboración con la Universidad de Guadalajara. Ujú. Y entonces había, y sobre todo para botánica, pues muchos hacían botánica de trópicos, neotrópicos. Entonces trabajaban mucho en México. Entonces no era por ese lado. Yo creo que era parte de ver, eh, y creo que eso es importante en relación a ir a congresos y a tratar de salir, porque, pues sobre todo en ese tiempo, ¿no? Que ni siquiera había mucho internet, pues estábamos en nuestra cápsula, ¿no? Todo lo que conocías era la universidad. Y de pronto sales y te das cuenta, pues, del universo de variedad de investigadores que hay, de estudiantes, de capacidades. Y creo que aparte fue eso. Así es. Sí, ya sé. Te manda saludos Eleazar López desde Puerto Peñasco. Ojalá le haga gracias. Y Juan Gerardo, él es alumno de biología, dice, buenas tardes, felicidades por su trayectoria. ¿Qué puede decir al respecto de la búsqueda de financiamiento para hacer proyectos tan padres como los que hace? Ah, es muy difícil, pues sobre todo en los últimos años, en nivel en México y también en Estados Unidos por las corrientes políticas, pues sí se ha reducido el financiamiento. Y parte del problema es que estos modelos toman tantos años en desarrollar, mínimo 3 y más si hay problemas, por ejemplo, con el modelo de acá de Puget Sound, el problema que tuvimos es que es muy difícil simular el ciclo migratorio de los salmones, porque ellos nacen en los ríos, salen, se quedan un poquito en el mar, luego salen al mar, están allá varios años, regresan, pasan un poquito de tiempo en la bahía y luego suben a los ríos a desovar y se mueren. Ah, entonces resulta que eso es mucho más difícil de simular que lo que decimos, ¿no? Entonces, pero lo que yo he seguido es tratando de meter proyectos en donde hay oportunidad, ¿no? Pero sí es difícil. Ese es también un problema que tuvimos con el modelo del Golfo de California, eh, que esos modelos se tienen que, dicen aquí los modeladores, de cuidar y alimentar, ¿no? Necesitas siempre estarlos actualizando, siempre estarlos cuidando y necesitas dinero para eso y es difícil obtener fondos, sí, sobre todo si estás fuera de una universidad, ¿no? Ujú. Porque pues yo no tengo un salario, una posición permanente, entonces siempre tengo que estar viendo fondos para mi salario. Claro. Desde el Facebook del departamento, David Petatán te manda muchos saludos. Hola, David. Brittany te vuelve a preguntar, dice entonces, ¿sería recomendable no compararnos con los demás? ¿O crees que de cierta manera podría ser bueno compararnos para ayudarnos a mejorar? Yo no creo que esté mal compararse con los demás, pero creo que sí tenemos que, o sea, que lo que a mí me faltaba es cultivar más confianza en mis propias habilidades. Ujú, exacto. José Roberto quiere hacer una pregunta. Adelante. Roberto. Roberto. Es que tiene su manita levantada, pero no. No, no pregunta. Pues sí, creo que lo... A ver, Mónica, adelante. Mónica. Ahí va. Ya, listo. Aprovechando que hay micrófono abierto, hola Gem, Hola, aunque no Mónica, me qué puedas gusto. ver.
Sí. Oye, Ay, se te dejó. fíjate que ahorita que dijiste precisamente que tú no estás en una institución, ahorita que mencionabas que tú no estás en una institución, ¿les podrías ampliar un poco a los chicos cómo es esta modalidad en la que tú estás trabajando, en donde no tienes un salario fijo? O sea, no eres una investigadora en una institución, sin embargo, eres una investigadora reconocida y estás en el Sistema Nacional de Investigadores. ¿Cómo es esta modalidad? O sea, es como la nueva modalidad. Pues no totalmente nueva. De hecho, ¿no? Porque ya buscar una plaza en una institución es difícil. Oye, ¿puedes repetir la última parte, Mónica? Es que te cortaste mucho. Ah, sí. Bueno, sí, porque es tan, podríamos decir que es una nueva modalidad laboral más realista, porque ya pensar en una plaza en una institución no es que sea imposible, pero es cada vez más difícil. Entonces, esta opción en la que tú trabajas, si les puedes ampliar a ellos para que la visualicen. Sí, pues yo creo ¿Sí que te es como... Sí. Pues creo que son como dos situaciones diferentes en México y en Estados Unidos, ¿no? En México creo que la modalidad no es nueva, porque por ejemplo Rocío, que habló el lunes, también trabaja en una AC, pues todos los que trabajan para COVID, para NIPARAJA. Creo que la diferencia es que no habemos muchos dentro de esas ACs que nos dediquemos específicamente a investigación. Porque pues siempre que trabajas en una AC, pues tu salario viene lo que le llaman de fondos suaves, ¿no? Fondos que se tienen que estar renovando, tienes que estar buscando proyectos. Lo que sí creo que ha sido, que fue único de CEDO, es que en el tiempo que yo entré, pues empezó a jalar a diferentes personas que se dedicaban solamente a investigación o investigación y manejo. También, en cierta medida, también, pues sobre todo lo ha hecho COVID, pero creo que no ha habido tantas ACES que tienen así puestos específicos de investigador. En cuanto a ser del Sistema Nacional de Investigadores, a mí lo que me beneficia es que soy SNI, pero por el extranjero, que ya pues vivo y trabajo acá, ¿no? Entonces los requisitos para ser SNI en el extranjero son un poquito más flexibles que SNI en México. Adelante, Roberto. Ok, gracias. Hola, sí. Gracias. Buenas tardes. Quería preguntar algo sobre los ecosistemas de marismas. Es que yo pues voy a trabajar algo así en mis estancias 3. Quería saber cómo es detectar la salud de una zona de marismas para los sitios Ramsar. ¿Cómo es que los declaran sitios Ramsar? Pues qué bien que preguntas, porque precisamente estuvimos en una reunión con CONAMP el mes pasado, porque a través de CEDO queremos designar otro sitio como sitio Ramsar, el manglar de Puerto Lobos, que es el manglar más norteño en el lado de Sonora, en el norte del Golfo. CONAMP ya tiene pues no es una ficha ahora, es como literalmente es una hoja de Excel, donde hay diferentes atributos y diferentes descriptores que se tienen que ir llenando. Idealmente un sitio Ramsar que se protege es porque es un ecosistema que es de importancia para un número de servicios ecosistémicos, ya sea que sea anidación de aves o que tenga comunidades de plantas únicas, por ejemplo, la Ciénaga de Santa Clara, que sea importante para seres humanos o por sus pesquerías. Tiene que tener por lo menos cierto número de esos atributos que están, hay todo un manual de la Convención Ramsar que describe cuál es la importancia que pueden tener esos sitios. Y se lleva a cabo un estudio justificativo que parte es una evaluación rápida de la condición del humedal y parte es una revisión bibliográfica de lo que ya se ha hecho en esa zona. Y ya con eso se trabaja muy de cerca con CONAMP para
para ver si cumple con los requisitos para que se lleve a cabo la declaratoria. Y ahorita lo que está impulsando mucho Conamp es que esa declaratoria se haga en colaboración con los usuarios de recursos de esa zona, ya sea los pescadores, acuacultores, si es parte de una reserva, es muchísimo más fácil que si no es parte de ninguna zona ya formal como un área natural protegida. Así es. Muchas gracias, sí. Está muy interesante. Gracias. ¿Alguien más? ¿Comentario, pregunta? ¿Alguien más? Bueno, yo sí te quería preguntar, Gem, ¿qué tan complicado ha sido trabajar en el Alto Golfo? Y sobre Yo no todo... trabajé en el Alto Golfo. Ah, Aclaremos eso. ajá. Yo solamente he trabajado de Puerto Peñasco para abajo. Ok. Ujú. Y cuando estuve ahí en Puerto Peñasco, mi trabajo era muy, muy ecológico. Después, ahora más recientemente que trabajé como parte del proceso de planeación espacial marina para el corredor, que es desde Puerto Peñasco hasta, hasta Puerto Lobos, pues ese sí fue un proceso que involucró a usuarios de recursos, a pescadores, pero yo no hice nada de lo que se llama la socialización, ¿no? Yo no Ok. he trabajado en nada de eso, yo solamente hago los modelos. Sí. Ya sé. Es que en general en la zona es conflictiva, pues, ¿no? Sí, sí, o sea, todo lo que han leído, este, pues yo creo que hasta la frustración que expresan los pescadores de diferentes maneras, ¿no? Ante las situaciones en las que Sí. a las que se enfrentan. Ujú. ¿Y alguna de tus hijas está interesada en la ciencia? Pues la chiquita quiere ser doctora, porque así puede disectar cosas, yo creo. Sí, Ya es así. sé. Y la grande todavía no sabe, tienen 7 y 11, Mm, todas están chiquitas. Sí, todavía. Pero bueno, o sea, ya ves que como tú contaste, pues a veces desde chico uno tiene como muy claro qué quiere, ¿no? Sí, 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 pero la grande todavía no. Estaba haciéndole esas pruebas que ya les dan en la secundaria de aptitudes y ver qué profesión te sale, y le salió profesiones artísticas y investigativas. Dice, no me gusta ninguna. Le digo, no. bueno. Bueno, también es un poco la edad, ¿no? Que uno no también suele no saber qué es lo que quiere, ni Sí. qué es lo que realmente le gusta, ¿no? Pues sí, porque pues a lo mejor pasa como nos ha pasado a varios, bueno, no sé si a varios, pero al menos es mi caso, mi hija cero ciencia. ¿Sí? Sí, nada que ver. Nada, ella es otro rollo. Pensé primero que era artístico, pero después ya no, ella es más hacia lo social, hacia las humanidades, de hecho. Entonces, sí, no, nada que ver. Bueno, son otras ciencias, ¿no? Al final de cuentas. Sí, pero no nada de papás biólogos marinos y el ejemplo y todo. No, Dijo, al contrario, salgo corriendo. sí, algo así. Sí, sí, no. Y también desde chica se le notó que el campo al menos no era lo suyo, para nada. Entonces, pues no. Por eso te preguntaba también. Como también tienes nenas, pues por eso. Sí. Pues parece que ya no hay más comentarios en Facebook. No sé si quieras decir algo más, Gem, algo así de Titi. Guillermo Herrera te dice gracias. Bueno, ya los van a empezar a decir gracias los muchachos. Sí, yo creo que algo que me faltó, que quería expandir un poquito en la plática, que se me olvidó, es que algo que
que es obvio por mi trayectoria, es que no le tengan miedo a que tal vez lo que estén estudiando en la carrera, en sus estancias, o lo que hagan la tesis, o lo que hagan en la maestría, no tiene que ser con lo que se van a quedar toda su trayectoria, ¿no? Que está bien cambiar. Y yo creo que nos da un poco de miedo, sobre todo en el sistema mexicano, como que te especializas en una cosa y ya vas a hacer eso toda tu vida, ¿no? Trabajas mamíferos marinos y vas a ser mamíferos marinos toda la vida. Como pueden ver, yo pues fui cambiando, empecé con plantas y me fui alejando de las plantas hasta pues llegar a todo el sistema, ¿no? Y en cierta manera fue una evolución muy orgánica, ¿no? Tampoco lo pensé, dije, ahora me voy a dedicar a trabajar ecosistemas, sino simplemente pasó. Así es. Bueno, Carla Díaz dice, gracias. Ser científica y madre al mismo tiempo debe ser muy pesado. Felicidades. Y María José también dice, gracias, muy interesante y motivacional. Denise, gran consejo, gracias. Y otros también, muchas gracias. Gracias. Pues yo creo que al final de cuentas es como organizarte, ¿no? Sí, y te digo, para mí ha sido pues que no escuchas mucho eso, sobre todo ahora con lo de la pandemia, ¿no? De la carga que ha caído más sobre las mujeres y la verdad es que yo nunca he sentido eso, ¿no? Y te digo, parte es por mi esposo, como él como es, y que nunca yo he sentido, yo tengo la carga de que yo tengo que hacer más trabajo, tengo que hacer esto. Creo que sí, lo que sí definitivamente, y eso creo que es por como la manera en que somos las mujeres, como estamos hechas, la carga mental, ¿no? Que tú no puedes dejar de estar planeando, pues, qué está pasando con los niños y que si la escuela, no, o sea, eso yo no lo puedo dejar de pensar, ¿no? Aunque no lo estoy haciendo, pues está en mi cabeza, ¿no? Que le dicen esa carga mental extra, pero creo que eso es parte de ser mamá y de cómo somos. Sí, desde el primer momento en el que creo que ya sabes que estás embarazada, ya tu mente está en otro lado. Sí. O siempre está en otro lado. Que ya no lo puedes quitar no puedes salirte de ese lado, sino que nada más es como irle poniendo más cosas a esa parte, pues, ¿no? Es inevitable, creo, por lo que dices, ¿no? De que así estamos hechas, punto. Sí. Desde Peñasco también te manda saludos Fernando Javier. Gracias. Sí. Sí, creo que también eso es cuestión de organizarse. Independientemente, pues, porque además también cuando estás en una casa hay muchas otras cosas que hacer además de sentarte a trabajar, pues, ¿no? Sí, tengo que decir, no voy a doblar la ropa. Ajá, exacto. Exacto. Ni a doblar la ropa, ni a lavarla, ni a lavar los trastes. No. Apenas a cocinar porque pues hay que comer, ¿no? Sí. Pero yo ya encontré una señora que me trae de comer. Perfecto. Una buena señora mexicana que hace tamales. Ay, qué rico. Sí, era lo que te decía, que yo inmediatamente encuentro. Sí, claro, es que es importante. No, porque bueno, aparte de todo, también el uno desarrollarse y en parte salir adelante y todo, pues implica todas estas cosas de sentirte bien con todo lo que tú eres, ¿no? Sí, no, y también reconocer, sobre todo con una carrera profesional como científica, no puedes hacerlo todo. O sea, no puedes limpiar, planchar, lavar, mantener la casa, cocinar, tener todo decorado y publicar artículos. O sea, no puedes hacer todo. Entonces tienes que decidir cuáles son las prioridades y qué es lo que vas a hacer. Exactamente. Y bueno, y gran parte de eso pues es el apoyo de tu familia también, ¿no? Sí. Y el compañero que uno tenga pues también influye bastante. Sí. Sí, así es. Bueno, ¿algo más? Doctoras organizadoras. Pues nada más agradecer la participación de GEM que nos ha seguido en esta idea medio extraña, pero que creo que ha funcionado para todos, ¿no? Y creo que ha sido también un ejercicio interesante pues para nuestras invitadas, para nosotros como organizadoras y pues yo espero que también para los chicos que pues estés pensando en ellos y en darles un poquito más de
de orientación y de inspiración también para lo que sigue, para lo que estén haciendo y para lo que sigue. Y pues gracias, Gem. Muchas gracias por la invitación. Todo el equipo de CEDO te manda un gran abrazo. Igualmente. Muchos Nélida saludos. Barajas lo escribe. Muchas gracias, Nélida. Sí. Doctora Romo. Ya no está. Nada más agradecer, Gem, tu participación y pues ojalá podamos seguir haciendo más cosas contigo así como departamento. Gracias. Muchas gracias, Abril. Sí, Juan Carlos Urrea te dice que todo muy interesante y gracias por compartir. Y pues sí, Gem, muchas gracias por compartir la experiencia. Creo que es enriquecedor escuchar siempre cómo, pues, cómo se han ido desarrollando, pues, ¿no? Y cómo uno ha ido buscando las oportunidades a lo largo de la vida y dónde está uno. Entonces, pues sí, fue para mí me dio gusto verte y me dio gusto escucharte y creo que bastante ilustrativo para los muchachos también. Muchas gracias, Gina. Me dio mucho gusto verte. Sí. Bueno, entonces nos despedimos. Gracias. Bueno, sale, Gem. Seguimos en contacto. Gracias.